Querido Juan Carlos Alderete, director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola David, mucho gusto saludarte también y un fuerte saludo a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Oye, altísima la inflación, ¿no? Así es, definitivamente, como estábamos escuchando a Jorge, pues tenemos una sorpresa prácticamente a todos los analistas de mercado. Nos sorprendió el dato, aunque como también se mencionaba, pues con una gran diferencia en el componente subyacente y no subyacente de la inflación. De cualquier manera, pues una noticia no bienvenida en este contexto de presiones inflacionarias que hemos tenido en el mundo, pero que se han venido reduciendo gradualmente. Pero a ver, desde tu óptica, ¿qué pasó? Porque ustedes los analistas andaban calculando de que la inflación anualizada iba a andar por ahí del 5, poquitito arribita del 5, y esto es muy arribita del 5% a tasa anual, ¿no? Así es, definitivamente, como bien comentas, la sorpresa viene en particular, pero no exclusivamente, del componente de frutas y verduras, que típicamente es muy difícil de pronosticar. Parte de lo que del gran reto que tenemos los analistas, a pesar de pues contar con monitoreos de cómo es la evolución de los precios de este tipo de productos. Cada quincena que es el componente más complicado de pronosticar, debido a su propia naturaleza en términos de el tipo de bienes que son perecederos, en primer lugar, creo que es muy importante, pero también que tienen mucho impacto de una diversidad de factores que a su vez es muy difícil pronosticar, entre ellos el clima. Creo que parte de lo que estamos viendo ahorita tiene que ver con una situación de dificultades en general para las cosechas derivadas de problemas climatológicos, recordando que estamos en un año en que está el fenómeno de la Niña y que tiene un efecto importante en una diversidad de cultivos que creo que puede ayudar a explicar por qué hemos tenido estos recientes incrementos tan fuertes en este componente, que se ha reflejado a su vez hasta el índice general, dada la importancia de los movimientos. No solamente para dar un poco de sentido al respecto, tuvimos un incremento en las frutas y verduras del 6.1% en esta primera quincena de julio. Es un dato muy elevado en términos absolutos, pero se da después de un incremento pues prácticamente de la misma magnitud en la quincena inmediata anterior, en la segunda quincena de junio, que fue del 6%. Entonces, haciendo únicamente esos dos periodos, el último mes de datos de inflación, tenemos que este componente ha crecido un poco más del 12%, lo que es muy significativo y definitivamente un reto para la perspectiva de inflación hacia adelante. Y ojo, hay que decirlo, Juan Carlos, es a tasa mensual, porque cuando dices 10% a tasa anual dices es un chorro, pero estamos hablando de un mes. Así es, en un mes este componente, más del 12%. Es un incremento muy significativo que definitivamente, pues también creo que lo importante a considerar en estos momentos es el riesgo que podría implicar en términos de un posible traspaso a otros componentes de la inflación. Entre ellos, y los más importantes, están todo lo que tiene que ver con comida fuera de casa dentro de los servicios, que al ver un incremento en sus costos, precisamente por el incremento en los precios de los alimentos, pues ellos mismos también podrían hacer un ajuste al alza en precios que tendría en ese sentido un traspaso a la subyacente, que es en lo que Banco de México se ha estado enfocando en sus últimas comunicaciones. Lo que pasa es que con este tipo de inflación que estamos teniendo, en un entorno que la inflación en el mundo va a la baja y nosotros recuperando este crecimiento, este no deseable crecimiento, la política monetaria es muy poco eficiente. O sea, no es un tema de si el Banco de México sube o baja medio punto la tasa, es un tema que tiene que ver con la estructura de la economía. Así es, recordemos que esta es una situación que también ya vimos de manera muy clara,
sobre todo después del choque de la pandemia. Y eso no lo vimos únicamente en México, sino en todo el mundo, donde la política monetaria en general actúa bajo lo que los economistas mencionamos como canales de la demanda. Tratar de desacelerar la demanda agregada para intentar reducir las presiones en precios. Pero tienes momentos, y como por ello creo que la pandemia es muy relevante, en el cual choques externos afectan la oferta agregada de la economía porque hay disrupciones en la producción o, por ejemplo, como en este caso, disrupciones o menor producción derivada de efectos climatológicos adversos. En esas instancias, la política monetaria tiene muy poca fuerza o incluso nula fuerza para contrarrestar esas presiones en precios. De cualquier manera, creo que es importante que la autoridad monetaria, tanto en México como en el mundo, den señales de que efectivamente continúan en su batalla contra la inflación, tratando de contrarrestar esos efectos por el lado de la demanda, que es donde actúan con mayor fuerza, para eventualmente alcanzar los objetivos que tienen cada una de estas instituciones, ¿no? En ese sentido, Juan Carlos, ¿tú estarías por que se mantuvieran las tasas o se incrementaran? En la reunión por que ahora, conoceremos en la primera semana de agosto. nosotros seguimos creyendo que Banco de México recortará la tasa de interés en 25 Yo puntos también. base en la próxima reunión, en una decisión que a nuestro parecer va a ser dividida. Creemos que podría muy probablemente ser una decisión de 3 votos a favor de un recorte versus 2 votos a favor de mantenerla sin cambios. Esto también en un contexto en el cual el mundo, excepto Japón, está reduciendo o empezando a reducir las tasas de interés, lo que le da a Banco de México también cierto espacio de recortarla de manera gradual, considerando el efecto indirecto que los movimientos de las tasas de interés tienen, sobre todo en el tipo de cambio, que es uno de los principales canales de transmisión de la política monetaria en México. Un peso más depreciado genera eventualmente la posibilidad de incrementos en los precios de bienes importados, lo que a su vez puede afectar al alza de la inflación. Del lado contrario, un peso más fortalecido ayuda a contener la inflación, sobre todo de los bienes comerciables, lo que en los últimos meses y desde que inició el ciclo de alza de tasas de Banco de México ha ayudado a explicar gran parte de la reducción, sobre todo que hemos visto en la subyacente, ¿no? Te agradezco muchísimo. Gracias por la ilustración. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, David. Que te vaya muy bien y un saludo a todos. Siempre un gusto hablar contigo, Juan Carlos. Que te vaya muy bien.